Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 10 de octubre de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Pavoroso incendio en California, Estados Unidos. Arden varios condados cercanos a San Francisco, entre ellos Napa, la zona vitivinícola más importante del país. Decenas de miles de hectáreas, allá las miden en acres, arrasadas por el incendio que atizan fuertes vientos. Es probable que desde la zona del incendio logremos comunicación directa con Cristina Londoño, que desde ayer está en el sitio de estos pavorosos acontecimientos. La tragedia de Tumaco. Esa es la imagen del país. Esa es la imagen del país. Un país en guerra, un país en medio de una situación espantosa, en guerra entre comillas, es decir, víctima del narcotráfico que alimentó a conciencia el presidente Santos. Este es un país de narcotraficantes. La sustitución de cultivos, la hora de la verdad se confirma. Este es un tema económico, este es un tema social. Nadie lo ha examinado así. Que siembren otra cosa. La policía le decía a los narcos de allá, pues, o a los cultivadores de coca y productores de cocaína que sembraran papa. ¿Cómo le parece? Siembras de papa en Tumaco. Es que no han previsto nada, es que no han estudiado nada, es que son unos incompetentes, son unos improvisadores. La situación es de una gravedad extrema en el país. Ya acusaron a los policías porque los tenían que acusar, y para eso está el general Naranjo, que traiciona como Santos, es buen discípulo de Santos, traiciona a la policía y fue condenando a los policías sin fórmula de juicio, que lo suspendieran. Mientras tanto, ahora dice que tal vez fue Cachi, un temible delincuente de las FARC, por supuesto, amigo de Naranjo. No hay que olvidar que Naranjo fue impuesto como vicepresidente por las FARC. Es el vicepresidente de las FARC. Y si tiene que traicionar a la policía 1000 veces, traiciona a la policía 1000 veces porque él es un traidor. Vamos también a tratar temas económicos. Europa le impone aranceles al acero de Brasil, Rusia, Irán, Ucrania, alegando leyes anti-dumping. Y la pregunta, ¿y qué pasa con la agricultura y la ganadería europea? ¿No es un dumping puro y continuado? La leche europea que llega allá y que importan de allá viene con una cantidad enorme de subsidios. Europa quejándose de los subsidios al acero. Hay que tener autoridad moral para hacer las cosas. Menos empleo en los Estados Unidos, pero sin embargo el desempleo está en 4.2%, es decir, niveles de pleno empleo. Se está hablando mucho de que tendrá que venir un colapso en las bolsas. Ayer, que fue Columbus Day, las cosas estuvieron a media marcha, permitieron hacer un respiro para decir que el Dow nunca estuvo tan alto y que la gente está esperando que venga una destorcida, pero está en 22.700 y tantos puntos, lo que significa unas ganancias gigantescas para los inversionistas desde que Trump se posesionó. En Colombia, ahora son los controladores aéreos los que se ponen en lo que ellos llaman Operación Reglamento, que es un plan tortuga. Si hubiera Operación Reglamento, pues el reglamento se tiene que cumplir todo el año. Eso lo llaman así para justificar
una especie de huelga no declarada, de huelga disfrazada de operación reglamento para apoyar a los pilotos de Avianca. Y esto es convocado por la CGT, la Central General del Trabajo de Colombia. Balaceras en la frontera con Venezuela y en Tumaco, por supuesto. Lo de Venezuela está gravísimo, gravísimo. Y nuestra canciller muda, porque ella, como lo dijo en el Congreso, hace lo que puede, es decir, nada. ¿Tenemos canciller? ¿Saben ustedes si tenemos canciller? Wolverine y el café del Huila. Hugh Jackman, que es el nombre de Wolverine, el actor de tantas escenas que atraen a la gente por acá, y el café del Huila. En esto debíamos estar, pero hace 50 años, vendiendo café de calidad, café nuestro, café con valor agregado, con nuestro nombre, con características especiales. Durante años y años, la Federación de Cafeteros, incluyendo a su actual gerente, se dedicaron a vender café como si fuera una materia prima cualquiera, para que los tostadores hicieran lo que les diera la gana, despersonalizando el café colombiano, mezclándolo con cafés de mala calidad. Ahora empieza a hacerse lo que se debió hacer, repetimos, hace 50 años. Pero era más cómodo y más rentable para los que estaban en el negocio vender café como insumo para que lo elaboraran los tostadores. El Nobel de Economía es Richard Thaler y es de la corriente de la economía conductual, que realmente tiene sus raíces en la obra magistral de Ludwig von Mises, La conducta humana. Pero han seguido trabajando sobre esto los economistas. Gran parte de la economía no se mide ni por las cifras ni por ciertas condiciones externas, es un problema de conducta. ¿Por qué la gente toma determinadas decisiones económicas? Las impolutas exministras sí rindieron declaración en la Fiscalía. Ofrecemos disculpas, ayer lo negamos tajantemente, nos equivocamos, porque no creíamos que en esto fueran tan descaradamente favorables a las ministras. ¿Por qué esto se hizo en secreto? Cuando a todos los investigados les hacen una corte de honor de micrófonos, de videos, para ver cuándo llegan, cómo llegan, la cara que ponen, preguntas que le hacen en los mismos patios de la Fiscalía General de la Nación. Las ministras se presentaron y nadie supo. Definitivamente hay colombianos de primera, de segunda y de tercera. La Fundación Santa Fe gana Premio Internacional de Arquitectura. Merecido. Conocimos ese edificio, pues en circunstancias en las que uno no quisiera conocerlas, porque entrar a un hospital, salvo que sea en puro plan turístico, intimida. Pero es una hermosura, es una belleza, es uno de los más lindos hospitales del mundo, no cabe ninguna duda. Motivos de orgullo también tenemos. La llamada Cumbre Agraria Campesina, también contra la policía. Claro, siguiendo al general Naranjo, si el general Naranjo dice que fue la policía la que le disparó contra la gente en Tumaco, entonces dígame si no lo hacen los de la Cumbre Agraria Campesina, que los reunidos ahí son pura izquierda radical. Siguiendo a Naranjo, Naranjo autorizó con sus declaraciones que se volvieran todos contra la policía.
Creo que solamente, o creemos que solamente la hora de la verdad ha tratado de restituirlos y defenderlos. Bueno, ahora sí tendremos que hablar de la historia de los apartamentos en Burlington Gate. ¿Quién es el príncipe de Burlington Gate? Hemos averiguado, tenemos los certificados de propiedad. Un colombiano, porque en últimas la firma que representa a las de Gran Caimán, que son propietarias de Burlington, es una firma de abogados colombianos. No es posible que un jeque árabe o que un inglés rico esté buscando abogados colombianos para que le sirvan de tenedores de las acciones y de representantes. ¿Será que el fiscal va a poner interés en ver quién es el príncipe de Burlington Gate? Los 4 apartamentos, comprados cada uno por una suma gigantesca, 4,5 millones de euros vale cada apartamentico con parqueadero en uno de los sitios más exclusivos de Londres. El príncipe de Burlington Gate. ¿Quién será? ¿Quién será? Hay un negocio de la Casa Blanca en marcha. Trump está negociando con el Congreso el muro de México por DACA. El Congreso le aprobaría recursos para construir el muro con México y Trump aprobaría el estatus de los jóvenes soñadores. Son jóvenes que llegaron a los Estados Unidos de niños, que no hablan otro idioma que el inglés, que no tienen otro panorama humano y que no tienen otro país que los Estados Unidos, y que son hijos de inmigrantes o niños que llegaron solos, pero en todo caso no tienen otro país que los Estados Unidos. Hay que darles un estatus especial, y son niños de primera condición, de primera calidad humana, de gran preparación profesional. Los Estados Unidos necesitan esos jóvenes. Trump revoca el programa de Obama para reducir emisión de gases, diciendo que no va a hacer nada que dañe los intereses de empresas de los Estados Unidos. El FBI dice que no hay evidencia ninguna de que Stephen Paddock, el asesino en masa de Las Vegas, hubiera actuado en compañía con alguien. Fueron 39 los muertos en Puerto Rico por el huracán María. No se recuperan los servicios públicos. Trump dice que con Norcorea solo funciona una cosa. No dice cuál cosa, pero todo el mundo entiende cuál es esa cosa. Mientras que Kim Jong-un hace festejos por su proyecto nuclear y eleva en el rango de las grandes responsabilidades de su país a su hermana Kim Jo-jong. ¿Quién es el fiscal de la JEP? Señores, el fiscal de la JEP, un bandido que fue de la Fiscalía General de la Nación, que fue el que organizó fraudulentamente las evidencias en Santo Domingo contra la Fuerza Aérea Colombiana. Es especialista en prefabricar pruebas contra sus enemigos, que son los militares de Colombia. ¿Quedaba alguna duda de qué cosa es la JEP? Para moler a los militares de Colombia, para moler a Uribe y a sus amigos. Para eso está el fiscal. Lo echaron de la fiscalía por sesgado y tiene procesos penales en marcha en su contra. Ese es el que eligen los 5 y la farmacéutica, los 3 extranjeros y la farmacéutica, la que llaman ahora la doctora tetraciclina, y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que hay que verlo simplemente para darse cuenta cuál es su posición en la vida. Nombraron en la JEP a un sindicado de levantar pruebas inicuamente contra militares colombianos en el caso de Santo Domingo. Y en Hoy en la Historia, ¿qué fue germánico? ¿Quién fue germánico? ¿Qué significa germánico en la historia de Roma?
De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Los invitamos, como siempre, a que nos sigan a través de nuestra señal en Internet, a través de Wunder Radio y de Tuning Radio, en sus dispositivos móviles, en su tablet o en su smartphone. También lo pueden hacer a través de su computadora, escribiendo La Hora de la Verdad. También nos pueden sintonizar a través de los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, de Radio Red de RCN. Muy buenos días a todos. Bueno, aquí lo dijimos el otro día, lo ocurrido en Tumaco durante una protesta de cocaleros contra la erradicación de cultivos ilícitos es gravísimo lo que ocurrió, no solo por los muertos, que es muy lamentable, sino por el pésimo manejo y el mensaje, ¿no?, con este tema. Según la información suministrada por el Ejército y la Policía, unos hombres armados, que al parecer eran de las FARC y ahora los llaman disidencia de las FARC, atacaron a los manifestantes y a las autoridades. Al parecer las FARC, lideradas por un tal Guacho Cachi, no tengo muy claro cuál de ellos, son todos iguales, delincuentes, obliga a los campesinos a participar en protestas contra la erradicación de cultivos ilícitos y también los ataca cuando hay presencia de la policía y el ejército, es decir, los usa como una especie de escudos humanos para proteger su negocio de la coca. La otra versión es la versión de la Federación Sindical Agropecuaria FENSUAGRO, quienes dicen que la Policía Nacional y el Ejército Nacional arremetieron desproporcionadamente contra las comunidades que se manifestaron y dicen que eso lo hacen habitualmente. De cualquier forma, y antes incluso de que los hechos se esclarezcan, ya la Defensoría de Colombia señaló a la policía por la masacre. Ya fueron suspendidos los policías involucrados y hasta la Procuraduría los investigará. Todos contra la policía, ¿no? Ese es el eslogan para deleite de las ONG de izquierdas, que siempre señalan a la fuerza pública como los responsables de todos los males en Colombia. Lo que queda de todo esto por ahora es que los cocaleros no son delincuentes, sino entrañables campesinos. Las FARC, que se supone, como dice el acuerdo de paz, que deberían ayudar a la erradicación, son los mayores promotores de la coca, y la policía, que se atreva a ejercer la autoridad, tendrá que enfrentar investigaciones, cárcel y a veces hasta pagar con su vida. Pregunto, ¿cuál es el mensaje que queda de toda esta tragedia? Que al país se lo tomó el narcotráfico nuevamente y que la situación de orden público es absolutamente caótica, ¿no les parece? Situación caótica, Montserrat, esto es inaudito. Ya condenaron a los policías sin juzgarlos, cuando evidentemente todo indicaba que habían sido las FARC para sembrar sangre, para sembrar esa semilla que ellos saben sembrar, la semilla de la violencia, de la descomposición, del caos, obviamente para fortalecer su negocio, el que les interesa, el que les importa, lo único que los conmueve, que es el narcotráfico y la plata que el narcotráfico produce. Pero condenaron a los policías, sin juzgarlos, sin oírlos, sin preguntarles, empezando por el general Naranjo, el ex director de la policía que traiciona a sus policías porque le importan una higa. No le importaban cuando era director de la policía, le van a importar ahora, cuando es el vicepresidente escogido por las FARC. Había que proteger a las FARC y había que condenar a la policía. Ahora van quedando las cosas en claro y empieza a verse en el horizonte la verdad clara y nítida. Fueron las FARC las que mataron esos campesinos y los mataron estratégicamente para conseguir lo que consiguieron. El caos, el ataque del mundo entero contra la policía, y entonces en eso quedamos. La violencia oficial, la violencia del Estado, los remanentes de la violencia del Estado contra la gente humilde, contra los campesinos indefensos. Esa es la imagen que quieren sembrar, una imagen completamente falaz, distorsionada. Fueron las FARC. Y entonces que nos digan lo contrario, pero con pruebas en la mano. Y a los policías que los condenen, oyéndolos primero, oyéndolos, que esos muchachos puedan contar su verdad. Esa verdad la sepultan
porque a Naranjo le conviene es favorecer a sus amigos de las FARC. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 10 de octubre del año 17. Faltan 301 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia de Colombia. Son las 6:27. El nuevo fiscal de la JEP enfrenta una grave denuncia penal interpuesta por el prestigioso abogado Fernando Vargas Kemba, sobreviviente a varios atentados perpetrados por el régimen de complicidades. Es otro símbolo de los perseguidos políticos en la República Bolivariana de Colombia que preside el espurio sátrapa, el reconocido camarada alias Santiago. Con el fiscal todo quedó resuelto. Y no se le olvide que es que ya el compañerito de este fiscal, un doctor Díaz, ¿cómo se llama? Díaz, el que hizo toda la trapisonda con él en el caso de Santo Domingo, ya es magistrado de la JEP. Y hay duda alguna de que esto es una justicia en favor de las FARC, para perseguir a las fuerzas militares de Colombia y para perseguir a Álvaro Uribe y a sus amigos. Esto es una declaración de guerra de Santos, señores. Santos no hizo la paz. Santos declaró una guerra, la más sucia, la más puerca y la más izquierdista que pueda concebirse. Pedro Elías Díaz, doctor Fernando, para que los oyentes lo tengan ahí pendiente. ¿Cómo se llama? Pedro Elías Díaz. Pedro Elías Díaz. Y Álvarez Santoyo. Bueno, ya tendremos oportunidad de hablar con el doctor Fernando Vargas Kemba para que ustedes conozcan el prontuario de este sujeto que ha sido nombrado fiscal, es decir, el que perseguirá a los delincuentes para entregárselos después en bandeja de plata a la JEP para que la JEP los condene, para que los magistrados comunistas que han sido y procomunistas que han sido designados en la JEP condenen a las fuerzas militares de Colombia. Eso es lo que se viene, queridos amigos. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Tensión y ansiedad en España por lo que pueda pasar hoy en el Parlamento catalán. Los ojos de los españoles y del mundo entero también están sobre el presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, quien hablará hoy a las 4 de la tarde, hora de España, en el Parlamento catalán. Los miembros de la coalición independentista ya han dicho que no hay vuelta atrás. Al parecer, la discusión entre el independentismo es si se declara una independencia inmediata y sin consideraciones o si se hablará de un proceso negociado de independencia. Tampoco se sabe si el Parlamento catalán hará algún tipo de votación sobre la propuesta que presenta el presidente de Cataluña. Los soberanistas se inclinan porque no la haya, ya que esto significaría, según ellos, desobedecer su propia ley del referendo, que establece que los catalanes tuvieron la última palabra el 1 de octubre. Lo que predicen entonces los analistas, según las declaraciones del independentismo, es que hoy en el Parlamento catalán se declarará la independencia, aunque no se sabe exactamente en qué condiciones. La situación está tan complicada que mientras las empresas siguen saliendo de Cataluña, Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, conocida militante de izquierda, le pidió públicamente a Puigdemont que no declare la independencia. Afirmó además que la votación del 1 de octubre no constituye un aval para la declaración independentista que se espera se haga hoy. Por su parte, ayer la vicepresidenta de España, Soraya Sáenz, dijo que el gobierno catalán tomará medidas al respecto si el presidente y el Parlamento proclaman la independencia hoy. La vicepresidenta eludió concretar si el gobierno aplicará el artículo 155 de la Constitución española que prevé la suspensión e intervención del gobierno regional catalán, pero aseguró que el Senado deberá ser parte de la respuesta y es precisamente la Cámara Alta la que tiene que dar el visto bueno a esa medida. El mundo entonces está pendiente de lo que ocurra hoy en el Parlamento catalán y de cómo reaccione el gobierno español. ¿Qué pasará hoy? ¿Qué pasará hoy? ¿Qué le pasa a Cataluña por fuera de España?
¿qué validez y qué alcance tiene esa declaración de independencia? Porque esa pues es otra gran pregunta. ¿Qué facultades tiene este señor para declarar independiente a Cataluña? ¿Qué facultades jurídicas y qué viabilidad política tiene esto después de la manifestación gigantesca de catalanes en favor de la unidad de España? Esta es una ruptura interna también, ¿no? Claro, porque la pregunta sería ¿qué van a hacer, por ejemplo, todos los catalanes que no están de acuerdo con el independentismo si este señor Puigdemont llega a declarar la independencia? Seguramente van a salir a las calles y no va a ser solo una confrontación entre Mariano Rajoy y Puigdemont, sino también entre la gente, entre los propios catalanes. Claro, es que no es una confrontación de España contra Cataluña. Es una confrontación de los independentistas catalanes contra los españoles catalanes y contra España entera, y contra la Unión Europea y contra el mundo. De manera pues que muy mala, muy débil, muy frágil la causa de este socialista, de este izquierdista, que trata de hacer política de esta manera tan peligrosa para el porvenir de España. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Luego de un fin de semana de componendas, estrategias y de mucho afán por poner a funcionar la llamada Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como JEP, aparato que se convierte en una supercorte que puede exigir conocimiento sobre los asuntos que considere de su competencia, ayer algunos congresistas muy desprevenidos, muy poco enterados, votaron con tal de cumplirle al gobierno Santos. Aprobaron en primer debate la JEP, aceptando algunos cambios propuestos por el fiscal general Néstor Humberto Martínez. Las comisiones aceptaron modificaciones en 8 de 9 artículos, como lo propuso el fiscal general en temas como los límites entre la justicia ordinaria y la justicia transicional, y consiguió mantener la competencia de la Fiscalía para investigar los bienes ocultos de las FARC. También que los testaferros, aquellos terceros que no están en los listados de las FARC y que oculten o no denuncien la existencia de bienes, puedan perder los beneficios del sistema transicional de justicia. También perderán beneficios aquellos desmovilizados que sean propietarios de esos bienes y que se estén lucrando de ellos. El Congreso determinó que eso sería una falta de compromiso con la verdad, por lo que deben ser retirados del sistema de justicia JEP. Sobre el tratamiento a los desertores de los terroristas de las FARC, el fiscal general había propuesto que debían salir de la JEP, lo que fue acogido por fortuna por las comisiones. El proyecto original indicaba que los desertores podían regresar a la JEP para ser juzgados y condenados hasta por 20 años de cárcel. Aunque estos asuntos pasaron por la comisión, el senador Iván Cepeda del Polo Democrático presentó una constancia para advertir que las sugerencias del fiscal eran inviables y pondrían en riesgo el sistema transicional de justicia. Uno de esos artículos que el fiscal pidió tumbar y que fue aprobado es nada más y nada menos que uno que habilita a los jueces de la Justicia Especial para las FARC o para la paz a limitar derechos fundamentales para la práctica de pruebas, algo claramente inconstitucional. Por ahora, como si fuera poca cosa, el gobierno logró convencer a los desprevenidos congresistas para que aprobaran la participación política de los terroristas de las FARC en política sin antes pasar por el tribunal de la JEP. Veremos qué pasa entonces en las plenarias de Cámara y de Senado, a donde vienen los debates. Cambio Radical y Centro Democrático se apartaron de la votación de los artículos, pero presentaron proposiciones para cambiar ese adefesio jurídico que crea la Corte más poderosa de Colombia al servicio de las FARC y en claro detrimento de los derechos de los colombianos de bien que serán sujetos de procesos por parte de esta Corte. Bueno, yo le había entendido otra cosa respecto a la participación en política. Yo le había entendido que no la habían aprobado. Usted dice ahora que sí la aprobaron, pues entonces seguramente fue que le entendí mal de Mar. En último minuto lo lograron, en la primera votación no lo habían superado. Armando Benedetti pidió la palabra, volvió a insistir en el tema, pero doctor Fernando, el asunto en estas cosas es que hoy tenemos estas noticias de la aprobación y veremos con las proposiciones que se presenten en Senado y Cámara cómo estos señores van a lograr aprobar lo que originalmente propusieron las FARC y el gobierno.
Bueno, no hay para qué discutir, pero usted nos había dicho que no había quedado aprobada la participación política de las FARC, que se podía aprobar en la plenaria, como todos sabemos que es posible, pero que no había quedado aprobada. Ahora nos dice que sí, que a última hora la aprobaron, pero bien, lo que está dicho al aire es con lo que nos quedamos. Y nos vamos para los Estados Unidos porque tenemos a Cristina Londoño en el centro, en el corazón de los peores incendios que han azotado a California en muchísimo tiempo. Cristina Londoño, buenos días. Papi, muy buenos días desde el Valle de Napa, en donde en este momento podemos decir que se está quemando el paraíso. Es una de las zonas más lindas que tiene los Estados Unidos, es el área vinícola. Son más de 15 incendios que se iniciaron en las últimas horas, sobre todo en la madrugada del día de ayer, con vientos, con ráfagas huracanadas que al parecer tumbaron árboles y en unas condiciones totalmente propicias para los incendios, porque estamos al final ya terminado el verano con la tierra seca, los árboles secos, pues entonces se desataron estos incendios que tienen en este momento, según dicen las autoridades, han consumido ya más de 1.500 estructuras entre comercios y viviendas. Yo creo que son muchas más. Ya están dando cuenta de por lo menos 11 muertos, pero en esa cifra pues tampoco es exacta porque hay más también de un centenar de personas desaparecidas, aunque las calles y las comunicaciones no son buenas. Es muy posible que muchos familiares que hayan reportado a sus seres queridos desaparecidos, pues sea simplemente que no se hayan podido comunicar, pero hay quienes temen también lo peor para estas personas. Estamos hablando también de más de 120,000 acres consumidos, nuevas evacuaciones a lo largo de la noche y gente que la despertaron los vientos, se asomó a la ventana y vieron que las llamas les estaban tocando a la puerta. Salieron corriendo con lo que tenían a la mano, se llevaron a sus hijos, algunos alcanzaron a llevarse a sus animales, otros los hemos encontrado llorando en estacionamientos porque animales que tenían en sus fincas desde hacía décadas pues no habían tenido tiempo de sacarlos y estaban temiendo que se hayan podido quemar en esos incendios. En este momento estamos transmitiendo desde Santa Rosa, donde está la peor parte de los incendios. Estamos con tapabocas, respirando cenizas al lado de dos casas que alguna vez fueron mansiones y ahora simplemente quedan los pilares de la entrada de estas casas. Y generalmente cuando las autoridades o los bomberos luchan contra los incendios, pues el conteo, el puntaje de quién está ganando la batalla es el porcentaje de contención de ese incendio. En este momento les podemos decir que según el último informe, por lo menos aquí en la zona de Santa Rosa, en el Valle Napa, hay 0% del incendio está contenido. Entonces una situación bastante grave, dramática. No tenemos cálculos de daños materiales porque las autoridades están diciendo que ellos todavía están concentrados en salvar vidas y en salvar las propiedades que puedan antes de empezar a pensar en los daños monetarios y también en empezar a diagnosticar en dónde fue que empezaron o cómo fue exactamente que empezaron estos incendios. Podemos decir que el gobernador Jerry Brown declaró a California zona de desastre. Qué horror, Cristina, qué horror. Esos viñedos tan hermosos de Napa. ¿Se han afectado varios de los viñedos más importantes y de las fábricas de vinos más importantes de California, Cristina? Hemos visto varios viñedos quemados, hemos visto también compañías de vinos que se han quemado, incluso legendarios hoteles de la zona y campos de golf. Qué horror, pero una tragedia bastante democrática, eso sí te podemos decir, porque ha afectado por igual a ricos y pobres. Igual hemos visto mansiones, igual hemos visto campesinos que salen huyendo con lo poco o lo mucho que tenían. Qué espanto, por Dios, qué espanto, qué espanto. Y entonces hasta este momento las autoridades reportan que no pueden contra el incendio. Pues todavía no han podido, son muchos, los recursos son limitados,
vienen bomberos de todas partes del estado, pero es que también hay incendios en el sur, en la zona de Anaheim. Estamos no solamente en temporada de incendios, pero también estamos en la temporada al sur del estado de los legendarios vientos de Santana, pues que no hacen más que atizar estos incendios. Y para que tengas una idea de lo que estaban describiendo los sobrevivientes, en medio de esa tormenta de llamas, pues estos vientos de fuerza huracanada, imagínate cómo llevaban brasas ardiendo de un lado al otro. Hay gente que miraba por la ventana y decía que simplemente se sentían que se habían muerto y se habían ido para el infierno, porque era una tormenta de llamas. Qué horror, por Dios, qué horror. Elevemos nuestras oraciones al cielo y que Dios aplaque los vientos y que las autoridades puedan combatir el incendio y que no se queme uno de los lugares más hermosos de los Estados Unidos y del mundo, ¿no? Tú tienes grandes amigos y mucha parte de tu corazón y de tus sentimientos allá en Napa, ¿no, Cristina? Por ahora estos son gente que he conocido por medio de mis reportajes, que son dueños de viñedos y de sellos de vinos latinos, sobre todo mexicanos, y con los que he podido hablar hasta el momento me dicen que por ahora sus propiedades y sus seres queridos están a salvo, pero pues vamos a ver, porque esto parece que todavía no se acaba. ¿El pueblo mismo de Napa está amenazado? No. La ciudad en sí de Napa todavía no han llegado las llamas, pero se habla de más de 100,000 personas sin electricidad. Estos árboles que hay aquí en esta zona, los redwoods, son árboles gigantescos, los tumbaron los vientos, se cayeron contra los postes eléctricos. También los incendios pues han quedado, primero que todo han llevado a las autoridades a pagar cualquier suministro eléctrico para que la posibilidad de los incendios pues no sea mayor. Cables vivos generan mucho más peligro, ¿no? Pero también hay gran parte de la infraestructura del estado dañada. Entonces, aunque uno no esté afectado directamente, aunque no se le haya quemado la casa, pues son miles y miles de personas, más de 20,000 las que han sido evacuadas y miles más que han acabado yéndose para los albergues porque pues simplemente no se pueden quedar en sus casas. Además te puedo decir que toda el área de la bahía, incluyendo en mi casa que queda a varias millas de aquí, hay alerta ambiental y las autoridades están pidiéndole, por ejemplo, a los deportistas que no salgan a correr, a los niños que los mantengan en casa o que no salgan a dar recreo, porque la calidad del aire es bastante mala y se puede causar problemas respiratorios. Sabemos más de 100 de heridos aquí en esta zona por los incendios, ya sea quemados, gente que ha padecido incluso de paros cardíacos, pero ante todo enfermedades respiratorias por inhalación de humo. Bueno, pues una inmensa tragedia. California ha sido declarada como tal. Vamos a ver cómo evoluciona esto, Cristina. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Gracias, papadito. Muy buenos días y buenos días a todos. Bueno, queridos amigos, no son buenos días para la gente de California, para la gente de los Estados Unidos. Pavorosos incendios en la zona de California y en una de las zonas más hermosas de California, la zona vitivinícola. Todavía en Napa hay lugares que no han sido afectados. Santa Rosa está en una situación espantable, también algunos lugares de Napa, esa es una zona grande, pero hay el fuego y el viento siguen haciendo lo suyo. El vino californiano que consumimos tanto aquí en Colombia, doctor. No, pues espantoso. Muchos de los grandes vinos californianos son producidos por migrantes mexicanos que llegaron a aquellas regiones de los Estados Unidos sin ningún recurso y hoy son personas que han desarrollado una industria gigantesca, enorme,
orgullo de los Estados Unidos. Los vinos californianos compiten con los mejores del mundo, señor, así con es. sus características especiales, y todo eso está en riesgo por estos incendios pavorosos. Cristina Londoño está ya en la escena de los acontecimientos. Creo que es la única periodista colombiana que se encuentra Pero allá. claro. Pero claro. La única. Premio de Bueno, periodismo internacional en los Estados Unidos. Sí, se ganó uno de los premios Emmy, el más importante para ella, y para la hora de la pues verdad. le damos nuestras congratulaciones a nuestra compañera en la hora de la verdad. Y en un minuto ya hablaremos sobre el tema de deportes con la Tata Castro. En un minuto estaremos con la senadora María del Rosario Guerra.